Buenas tardes, bienvenido Orestes Lario Sac a este tercer capítulo de la serie Conversando con. Encantado de que estés aquí con nosotros y que puedas compartir algunas ideas y detalles de tu vida artística. Buenas tardes, bueno, haremos lo que se pueda. Aquí estamos, muchas gracias por invitarme. Orestes Lario se graduó en el año 1970 en la Escuela Provincial de Arte, pero después fuiste para La Habana. A la Escuela Nacional de Arte. A la Escuela Nacional de Arte. Cuéntanos de esas peripecias. Bueno, fue imagino difícil. que a la edad que tú lo hiciste y en las condiciones que se estudiaba, pues eso siempre generó muchas experiencias y aventuras nuevas, ¿no? Bueno, los 2 años de aquí fueron muy fáciles, ¿no? Era muy cerca de mi casa, en fin de cuentas ni siquiera becado pudimos estar, pero ya los próximos años en La Habana fueron un poco difíciles. Yo nunca había salido de Camagüey, era muy jovencito, tenía 15, 16 años a lo máximo, y me fue muy difícil adaptarme a una beca en el extranjero, porque era en otro lugar muy lejos, para mí era el extranjero. Y acoplarme a La Habana y a las nuevas condiciones, a nuevos compañeros, a nuevo estilo de estudio, me fue muy difícil. Pero después que me adapté, me fue difícil después regresar. Después que yo terminé en La Habana, yo regresé a Camagüey. ¿En qué año? Bueno, yo terminé en el 74. Y entonces tuve que quedarme en La Habana trabajando porque me ubicaron a trabajar en un taller de aficionados de la FARC. Bajo rigores militares incluso. Yo era recién graduado, pero como era tan joven, pues tuve que acoplarme a la vida de los militares, ¿no? Y después que llevaba 2 años acostumbrado a trabajar ya y a ser independiente, tener un salario de 132 pesos, imagínate, en esa época era bastante dinero. ¿Cómo no? Y bueno, vino el periodo de servicio militar, tuve que dejar todo y empezar de nuevo. Irme al servicio militar, estaba en edad militar. Recuerdo que muy pocos de nosotros, de los graduados de la Escuela de Arte, éramos, creo que cuatro fuimos al servicio militar. Tuvimos esa suerte. Pero bueno, una experiencia más. Ya cuando regresé del servicio sí tuve que venir a Camagüey a trabajar. Y aquí me costó muchísimo trabajo empezar de nuevo. No conocía a nadie. El ritmo de vida de la ciudad me pareció muy lento. Pero me acoplé. ¿Cómo empezaste? ¿En qué empezaste? Bueno, yo empecé en Cultura Provincial, en un departamento, era el departamento de arte. Ahí trabajamos con aficionados, con profesionales, todo estaba junto allí. Y yo trabajaba en ese departamento como asesor técnico. Entonces nos pasábamos el mes entero pasando de un municipio a otro haciendo exposiciones, haciendo actividades culturales. No había un orden, no había una... Era muy espontáneo. Sí, era muy espontáneo todo. Y todo estaba mezclado. Y entonces trabajé en cultura un tiempo hasta que me logré la plaza de profesor en la Escuela Vocacional de Arte, que allí estuve 10 años. 10 años en la Escuela Vocacional de Arte. Dando clases de... Pero me falta preguntarte de esos años de aventura y de estudio en La Habana, que me cuentes alguna anécdota que tú quieras resaltar de ese tiempo. Bueno, hay muchas anécdotas, hay muchas. Pero tuve la suerte primero de encontrarme con grandes pintores, con grandes artistas que no lo eran en esa época. En esa época eran incluso alumnos de la escuela que nos daban clases, porque no había profesores para dar clases en los últimos años. Entonces, los alumnos de 5º año hacían la experiencia con los alumnos de 1º y 2º año. Te puedo decir que mis profesores fueron Tomás Sánchez, Nelson Domínguez, Antonio Vidal, Antonia Iris, Servando Cabrera. Incluso Servando me dio clases en su casa y Antonia Iris me dio clases en su casa. Ya se habían jubilado por miles de razones y gracias a la amistad de Tomás Sánchez, que era un alumno predilecto de Antonio, él me llevó a su casa y en su casa recibí sus clases. Una cosa extraordinaria. Esas son de las anécdotas más importantes de mi vida que todavía las recuerdo y las llevo grabadas todas. Después de escucharte de tu experiencia con esos tremendos profesores que tuviste,
y de tu inicio en Camagüey, yo me pregunto cómo fue que llegaste al estilo ese que tú trabajaste durante muchos años, pero que sigues manteniendo. Un poco el estilo ese minimalista, el del acercamiento a la naturaleza, estas cosas. ¿Cómo llegó eso? ¿O cómo llegaste a eso, ¿no? A hacerlo de esa forma? Mira, eso va saliendo. Eso no se puede decir, voy a hacer esto o voy a trabajar lo otro. Hay ideas que surgen con el tiempo y con la experiencia y se van sumando y sin darte cuenta vas cambiando y vas transitando de un estilo, de una forma a otra. Cuando yo llegué a Camagüey, la primera exposición que hice fue una exposición de retratos. Eran 20 retratos de 20 amigos que yo seleccioné, amigos, familia o vecinos. Seleccioné 20 rostros que me interesaban y yo hice 20 retratos. Yo venía de la academia y venía de una época en La Habana en que todo el mundo quería hacer hiperrealismo. Fue la época del retrato de Saida del Río, de otros amigos míos que trabajaban esas cosas, la época de Flavio, García, que esta gente que iniciaron todo el proceso del hiperrealismo. Y yo era parte de eso. O sea, nadie escapa a la influencia, mucho menos cuando uno tiene... De lo que está sucediendo alrededor, ¿eh? Lo que uno tiene 20, 22 años no puede escapar a eso. ¿Qué pasa? Yo lo hice a mi manera. Y yo lo hice con mi mano, lo hice con mi cabeza y al final no se parece a lo que hacían ellos. Siempre había un poco de influencia. ¿Qué pasa? Que me empezó a interesar el fondo, porque los fondos eran muy planos inicialmente y después me empezó a interesar el tema de los fondos. Y los fondos eran fondos paisajísticos, o eran fondos fotográficos, fondos desfocados. Y eso me fue llevando a quitar la figura y a quedarme con el fondo. Luego empecé a hacer cosas abstractas, pero me parecían muy vacías, me parecían muy faltas de un punto, de un elemento interesante. Y ese elemento fue surgiendo después con los insectos o con los lagartos, con los pájaros. ¿Qué pasa? Que los insectos, los pájaros son animales que se mueven y que te producen un efecto de movimiento en el lienzo y eso produce un efecto de diseño muy, muy interesante. Pero es que el animal como tal en sí es interesantísimo. Meterse a trabajar, o sea, trabajar el hiperrealismo, trabajar cosas de ese tipo y meterse en un animal lleno de alas, de tentáculos, de cosas, eso te produce un placer extraordinario. A mí me lo produce. Y entonces me recreo en eso. Y de ahí van surgiendo cosas. Por supuesto, diseño, composición, esas cosas que uno aprende en la escuela, ¿no? Tiene que ponerlas. Otra cosa. Bueno, te propongo ahora un pequeño corte